Buenas noches, familia de Dios bendiga. Amén. Vamos a toda una tal alabanza. Y que se llama Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos tú. Mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Mi dulce caminar. Samuel,
genial. Haz una oración ahí en tu lugar y dice, yo quiero permanecer solo. Señor, gracias Que tu por presencia yo nunca ser se apague. guardado, que no pase nada. Ayúdalo Derrama tu a que espíritu deje sobre de, nosotros. a que pueda obedecerte tu palabra cuando sea grande. Señor, gracias por, Señor, ayudar a comprar una casa y nadie toca, solo te toca y papá. Señor, gracias por todo. Señor, alabale tu palabra. Deseo una hermosa palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora va a decir llama Escucha Israel. Escucha Israel. Adonai Elohim. Adonai es tu Elohim. Adonai uno es. Adonai uno es. Ahora va a pasar a hermano Darwin. Dámosle la bienvenida al hermano Darwin. Eso, Dios. Bueno, buenas noches, familia. Vamos a llevar la enseñanza de el libro de Oseas. Entonces, vamos por el capítulo 8. Este capítulo lo vamos a titularlo Las instrucciones de Dios en el olvido. Entonces, leo en el nombre de quién, Elías. De Masías, el Masías Yeshua. Masías Yeshua, el Masías. Vamos a abrirle un poquitico más de las letras. Para que Un puedan poquito leer. más así. Dice, en el nombre poderoso de Yeshua, dice: ponte un chofar en la boca, como un águila sobre la casa de Yahweh, porque han traspasado mi pacto y han sido infieles a mi Torá. La palabra de Dios es clara. Cuando la palabra de Dios es clara, este capítulo lo vamos a titularlo así: las instrucciones de Dios en el olvido. ¿Por qué lo quiero titularlo de esa forma? Porque hoy en día en el cristianismo se ha dado tanto en el que el ateísmo y el humanismo se ha infiltrado tanto en el cristianismo que han tratado de olvidar de que los fieles o los que se llaman ser cristianos olviden las instrucciones de Dios. Entonces eso ha sido algo que el cristianismo ha olvidado y no se acuerdan de que Dios puso ¿qué? Estatutos, decretos, leyes, Torah como le llamamos nosotros. Entonces el versículo 1 dice: ponte un chofar en la boca como un águila sobre la casa de Yahweh, porque han traspasado mi pacto y han sido infieles a mi Torah. ¿Qué es un chofar? Aquí el profeta inicia con la palabra ponte un chofar. El chofar en esos tiempos era como una trompeta, pero era un cuerno. Era un cuerno de un animal que ellos sonaban. Que ese chofar o esa trompeta avisaba dos cosas. Primera cosa que avisaba era alarma que el enemigo se nos metió. Y la segunda era cuando la presencia de Dios descendía. Pero en esta parte podemos analizar de que ese chofar que dice Dios a través del profeta que pusiera un chofar en la boca, quiere decir de que está diciendo alarma al pueblo. Alarma al pueblo. Entonces, cuando se habla de esto, está diciendo alarma. Ahora, ¿qué es una alarma? Es como cuando algo avisa, como la alarma de incendios. Esa te avisa si hay un incendio. Siente el humo. Y ese pita enseguida. La alarma para despertarte, esa te despierta. Ok, ahora,
Si tú escuchas una alarma, tú dices, ah, no. Si tú tuviese una alarma en tu casa, tú dirías, ah, no, voy a seguir durmiendo. ¿O qué? ¿Cómo harías tú? ¿Mm? O sea, si tú tienes alarma en tu casa. También hay alarmas Sí, antirrobo si tú tienes una alarma en tu casa y la alarma se te activa, ¿tú sigues durmiendo? Yo no. Tú no, ¿verdad? ¿Tú Yo qué harías? despierto Tú te enseguida. despiertas enseguida. Pero si el reloj lo apago. Si el reloj lo apaga, bueno, listo. Entonces dice que el profeta, Dios a través del profeta dice que toque trompeta. En otras palabras, en la versión Reina Valera dice toca trompeta. ¿Por qué? Porque dice alarma al pueblo. Ya Dios estaba con la ira de Dios, estaba tremenda porque el pueblo se había olvidado de qué? De las instrucciones. Entonces dice, alarma al pueblo, porque como un águila sobre la casa de Yahweh. ¿Qué hace un águila? Cuando un águila viene a coger esa La presa, serpiente, son esa presa. roedores. ¿Son qué? Los roedores Cuando son va los a que coger comen. los roedores. ¿Qué hace un águila? El águila va ¿qué? Veloz. ¿Va qué? En picada. En picada. Quiere decir que va de una a coger lo que va a... Va así con sus garras abajo Bueno. y las abre. Y las abre y qué más y coge la presa, ¿verdad? Entonces dice, como un águila sobre la casa de Un Yahweh. halcón hace lo mismo, pero el halcón va a 300 kilómetros por hora Bueno, en pero picada. vamos a hablar de águila. Entonces, sobre la casa de Yahweh. ¿Cuál es la casa de Yahweh? ¿Qué casa de Yahweh está hablando el profeta aquí? Israel. Israel. Dice, porque han traspasado mi pacto. Pero, ¿qué pacto? ¿Qué pacto habla Dios aquí? Dice, han traspasado mi pacto y han sido infieles ¿a qué? A mi Torah. A mi Torah. Ahora la pregunta que yo puedo hacer, ¿será que hoy en día aquellos cristianos que hablan de la palabra de Dios, hablan de las supuestamente, predican los mensajes de Dios, predican las enseñanzas de Dios, hablan de la Torah de Dios? No, Yo diría que no. solo profecía y ya. Solo profecía, prosperidad, fe, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a prosperar entre todos. Pero como no se habla de las instrucciones de Dios, como no se habla de la Torah, no van a obedecerla. Y por eso, y como no hablan de las instrucciones de Dios, por eso es que las iglesias se llenan. Por eso es que se llenan. Es bonito, ¿verdad? Ajá. Ahora, vamos a ver cuál es ese pacto que habla Dios. Vamos a buscar Éxodo capítulo 19. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en Éxodo capítulo 19. Vamos a leerlo del 3. Dice, y Moisés subió a Jah Elohim, Yahweh, lo llamó del monte y le dijo, así le dirá a la casa de Jacob y le declarará a la casa de Israel. Ustedes han visto lo que les hice a los misritas, como los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, el 5 dice, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía. ¿Qué sucede o qué pasa? Que cuando Dios le dice a Israel que iban a ser un tesoro especial, Israel como que no se sentían especial para Dios. Israel traspasa el pacto de Dios, o sea, empieza a hacer lo que Dios dijo que no hiciera, pero Lo destruye. ¿qué hicieron ellos? Vamos a ver Éxodo 20, que nos dice, un capítulo bastante reconocido. Vamos a ver Éxodo capítulo 20. ¿Ni por qué?
Porque es que el versículo 1 que la casa de Dios o la casa de Yahweh han traspasado ¿qué? Mi pacto y han sido infieles a mi Torah. Pero ellos hacen algo. Sí, pero ¿por qué? Pero porque es bastante reconocido. Reconocido como así. El capítulo 20 habla de los 10 mandamientos. No es bastante reconocido. Sí. Entonces dice, el versículo 3 dice, vamos a leerlo desde el 1. Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo Yahweh soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto, la casa de servidumbre. Dice, no tendrás otro Elohim aparte de mí. No hará escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrará ante ella ni le servirá, porque yo Yahweh tu Elohim soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan, pero que nuestra bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Cuál es el pacto que Dios empieza a hablarle a ellos? Ellos rompen este mandamiento cuando Dios le dice que no tendrá ¿qué? Que no tendrá ¿qué? Dioses ajenos. Dioses ajenos delante de mí. Por eso de que las instrucciones de Dios fue olvidada. Entonces podemos mirar de los referentes versículos que hemos leído sobre Éxodo 19, Éxodo 20, podemos analizar de que ellos traspasaron ese pacto y han sido infieles a las instrucciones de Dios. Eso quiere decir de que Israel olvidó ¿qué? Las instrucciones de Dios. El versículo 2 dice, Israel clama a mí, oh mi Elohim, somos devotos tuyos. Israel rechaza lo que es bueno, un enemigo lo perseguirá. El versículo 2, Dios tiene como habla sobre lo que ellos están diciendo. En pocas palabras, es como ellos están diciendo, ay, nosotros somos Israel. Nosotros podemos hacer lo que queramos porque somos especial tesoro. Él nos lo dijo. Nosotros somos un pueblo adquirido por Él. Somos una nación santa. Típica de muchos cristianos de hoy. Como ellos no le han enseñado las instrucciones de Dios, ellos se toman todos esos versículos diciendo yo soy especial tesoro, yo soy ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, pero si son pueblo adquirido por Dios, si son nación santa, si son especial tesoro, deben de empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, Samuel, Elías? Toda la voluntad de Dios. ¿O cuál es esa voluntad de Dios? Obedecer sus instrucciones. Orar y leer la Biblia. Orar y leer la Biblia. Todas dos tan válidas. Obedecer la voluntad de Dios para su pueblo es que su pueblo obedezca su Torah, sus instrucciones. Que esta instrucción, esta Torah no ha sido abolida. Esto continúa. Entonces Israel dice, somos devotos tuyos. Ahora, ¿cuántos mundicristinos hay en el cristianismo? Esas megas iglesias. Mucho. ¿Será que esas grandes iglesias, esas iglesias grandes, la mayoría son cristianos genuinos? No. ¿Tienen un arrepentimiento genuino? No. Entonces, y nuestros amigos pastores enseñándoles sobre qué? Prosperidad, No. profecía, fe, bendición, pero no se escucha las instrucciones de Dios, que es lo que hace al hombre ¿qué? Perfecto. Y por eso que se llenan las iglesias esas. Por eso, porque ellos hablan lo que las personas quieren escuchar, pero empieza tú a hablarles de las instrucciones de Dios, si quedan como 20 mucho, O 10. o 10. O tal vez 1. Porque es que a la gente no le gusta las instrucciones de Dios. No le gusta que le digan su pecado. No le gusta la responsabilidad. Lo que pasa es que cuando Jesús a ti te levanta de muerte,
a vida tú te conviertes en un hebreo, pero automáticamente tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad, Elías? Toda esa responsabilidad, esa responsabilidad es nosotros necesitamos obedecer. Obedecer las instrucciones de Dios. Esa es tu responsabilidad. Entonces el 4 dice, han establecido reyes, pero no con mi sanción. Han establecido oficiales, pero no de mi elección. De su oro y de su plata han hecho imágenes para su propio perjuicio. ¿Por qué dice el profeta esta palabra? ¿Qué pasa de que nosotros tomamos al que creemos y no al que Dios ha elegido? Olvidamos al que Dios elige. Recuerda que el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que lo vil y lo menospreciado escoge Dios, ¿qué? Para avergonzar A los sabios. a los sabios. Entonces, Como la zarza, esa no era una planta, esa era una planta muy aborrecida y Dios la escogió Dios la escogió y la habló ¿a quién? a Moisés. A Moisés a través de la zarza. Entonces, a veces nosotros mis amigos líderes, pastores, los que tienen ese grande liderazgo en iglesias grandes, ellos escogen al que mejor les parece. No, este tipo No está son preparado. tolerantes, no son pero tolerantes. Si es neto no le aceptan. hay algunos que son racistas. Entonces, pero no le piden esa dirección a Dios. Inclusive que nosotros hasta para votar por nuestros gobernantes, los que nos van a gobernar, tenemos que orarle a Dios, Señor, ¿será este el que tú has escogido para gobernar, por decir, a Colombia? ¿Está analizando? Por eso nosotros tenemos que orar siempre y pedirle la dirección a Dios, no una decisión de nosotras, es decisión de quién. Cuando tú tomas esa decisión de parte de Dios, que Dios decida por ti, a ti te va ¿qué? Bien en todo. ¿Y cómo tú tomas esa mejor decisión? Cuando tú, lo que dice la Biblia en Mateo, ciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará ¿qué? En público. Por eso, si ustedes, por ejemplo, ustedes que están estudiando, cuando vayan a aspirar a una universidad, oren por la carrera que ustedes quieren, o sea, no es la que ustedes quieren, sino la que Dios dice que le va a irle mejor. Señor, ¿qué carrera quiere que yo estudie, pero para el servicio tuyo? Y créeme de que Dios va a poner el sentir en ti. De pronto Elías dice que quiere ser un mecatrónico. Un inventor. Por eso, un mecatrónico. Ingeniero también. Ingeniero mecatrónica. De pronto Dios dice, no, Elías, yo no quiero que tú seas un ingeniero mecatrónico, yo quiero que tú seas un psicólogo. No sabemos. De pronto el Samuel dice que quiere ser un botánico, que lo otro. De pronto Dios dice, no, Samuel, yo quiero que tú seas un médico. O sea, oren por su carrera. Inclusive, hasta por sus esposas deben de orar. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Samuel? Porque podríamos elegir la mala, Porque pueden elegir la mala y es mejor que Dios decida por la ustedes. incorrecta. Porque no es lo que nosotros queramos, sino es la voluntad de Es Dios. la voluntad de Dios. Porque Oren. nosotros a veces queremos algo bacano, que nosotros nos imaginamos, yo quiero la chica más bonita, o no sé qué, la otra, pero de pronto esa es la mujer que Dios tiene para ti, porque no va a ser una mujer de Dios. No va a ser una mujer de Dios. Oren por una chica, de que esa chica lo ayude a levantarse espiritualmente, de que ella reconozca sus errores, de que ella sea una chica de casa, que los ame a ustedes sinceramente. Y ustedes también deben de poner su grano de arena también, amándola y también ayudándola espiritualmente. Porque ¿de qué vale una chica que se enamore de ti y tú seas un tipo patán? Ella se aburre y se va. ¿Me entiendes? Entonces vayan diciéndole, Señor, prepárame para esa chica. Prepárame para la carrera que tú quieres que yo estudie. Mami, Sí, yo voy órale, a Dios. esperar. A esperar, eso hay que esperar. Pero también vayan orando. Hay que ser paciente porque Hay que ser paciente. aunque si tú amas, tú esperas. Claro. Entonces, podemos analizar todo esto
aquí de que desde que dice tocar trompeta, recuerda que también en las trompetas Dios dice de que cuando sonaron las trompetas también se tumbó las muros de Jericó. Aquí podemos analizar. O sea, mira cómo Dios le dice al profeta, toca el shofar, porque es alarma, alarma. Está hablando, ya hablamos de lo que de los que han sido desobedientes a las instrucciones, hablamos de que Israel se creen lo que Dios ha dicho, hablamos de los que hablamos de las decisiones que tenemos que tomar. Ahora el 5 dice, Él rechaza tu becerro, chonrón, estoy furioso con ellos, nunca van a ser capaces de estar puros. Ahora, esta palabra chonrón, busquemos qué es chonrón. Como lo estoy leyendo en la versión israelita nazarena, Es un poco difícil de entender. puede ser un poco difícil de entenderla. Vamos a ver qué dice. Chonrón nos muestra que es Samaria. Es Samaria. Y dice, Samaria era una región montañosa de la antigua Palestina, ubicada en la parte central del reino de Israel. Se le dio este nombre por la antigua ciudad de Samaria, capital de aquel reino que se emplazaba en un monte al noroeste de Siquén. Aquí podemos analizar, Chonrón era la misma Samaria. Recuerda que Israel, cuando fue dividida, Samaria quedó siendo como la capital del reino del norte. Y Jerusalén quedó siendo capital de la casa de ¿qué? De Judá. ¿Ya? Entonces era como para mirar quién era, de dónde viene ese nombre Chonrón. Chonrón es la misma Samaria. Pero están israelitas. Son israelitas, obvio. Lo que pasa es que como ellos nunca han vuelto, Israel, la casa del norte, se creen que son ¿qué? Gentiles. ¿Ya? Entonces vamos al versículo 6 que nos enseña. Dice, porque fue obra de Israel, fue hecho simplemente por un artesano. No es su divinidad, no, el becerro de Chonrón queda hecho leña. Aquí estamos hablando, es lo que estaba diciendo Éxodo capítulo 20. No tendrás que dioses ajenos delante de mí, no te inclinará ni te arrodillará, porque yo soy que tu Elohim, fuerte y celoso. Recuerda la palabra celoso. Hay un celo excesivo, que eso sí es malo, pero hay un celo de que no quiere que nadie te haga daño. Y eso es lo que es Dios. Dios no quiere de que a ti nada te haga daño. ¿Por qué? Porque tú eres especial para Dios. Lo que algo no entendía Israel era de que ellos se iban atrás los Baal, tras los dioses ajenos, pensando de que ellos eran los que lo iban a ayudar, los que lo iban a socorrer. Y vamos a ver qué es lo que le daba Baal. Recuerda de los versículos, de los capítulos anteriores que hablamos de que esos señores le maltrataba. Es como el hombre cuando maltrata mucho a la esposa. Así son ellos. Eso los dioses ajenos maltratan mucho. Y eso hace de que Dios se enoje y se aire con su pueblo. Seguimos. Versículo 7. Sembraron viento, cosecharán un torbellino, espiga derecha, desprovista de grano, y que no dan harina, sin dan alguna, la devorarán los extranjeros. Estamos analizando aquí de algo. Vamos a ver qué dice Gálatas. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo respecto a eso? Aquí nos enseña. Listo, vamos a mirar qué nos enseña el apóstol Pablo en su carta de Gálatas. Dice, no os engañéis. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Aquí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará.
Traducción en lengua actual dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya que sembrado. Biblia Nueva Visión Internacional dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. En la Biblia Versión Internacional de 1999 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Vamos a mirar en la versión israelita nazarena. No se engañen, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Hay varios versículos de la ley en varias versiones, lo que quiere decir, como yo estoy leyendo en la versión israelita nazarena, dice de que no nos engañemos. A veces nosotros creemos engañar a Dios. A veces creemos de que el viejo dicho que tienen algunos, que el que reza y que, ¿cómo es? De que el que peca y reza empata. Muchos tienen ese argumento, pero tratan como engañar a Dios. Y eso fue lo que hizo ¿quién? La casa de Judá. La casa de Judá, ellos hacían, pero trataban de devolver a Dios. Eso es lo que ellos hacían. Pecaban y Señor, perdónanos, ya, listo. Ya creyeron de que, pero eso es actuar que hipócritamente. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Jonás trató de engañar a Dios y le fue mal. Trató de huir un pez gigante se lo comió, se lo tragó. Misericordia de Dios, no se murió Jonás. No se lo comió, nada más se lo tragó. ¿Sí ven? Otro. Aquellos hombres, por ejemplo, Adán también desobedeció las instrucciones de Dios y trató de engañar a Dios cuando dijo, la mujer que me diste me dio de comer. Estaba diciendo una verdad, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, estaba diciendo una verdad. ¿Quién fue que le dio a comer a Adán? La mujer. Pero él trató de justificarse diciendo, la mujer que me diste, como diciendo, tú fuiste que la creaste y ella me dio de comer. A veces hacemos eso, echarle la culpa, es lo más fácil, echarle la culpa a otro, pero no a qué, no tener tu responsabilidad. Y por cierto, Adán, él mismo se tumbó porque él perdió una compañera. ¿Él perdió qué? Una compañera. Él pidió una compañera. Él pidió una compañera. Ajá, él pidió un compañero. Se sentía muy solo en el jardín del Edén. Pero él se lo pidió a Dios. Ajá. Dios se lo dio. Dios. ¿Tú qué dices, Miley? Dios dice que lo dio muy solo y le dio una compañera. Ya. Mamá. Entonces, eso es lo que ellos, todo lo que ellos empezaron a sembrar, ¿qué? Recogieron eso. A veces creemos de que hacemos bien, estamos actuando bien ante Dios. A veces creemos de que estamos en las instrucciones de Dios haciendo lo mejor. A veces creemos de que obedecemos las instrucciones de Dios, pero no es así. Ejemplo tenemos de Saúl. Él pensó, cuando Dios le dice por el profeta Samuel, Saúl, mata a todos los de Amalek, no me deje ni a ningún niño, ni los animales, no me los dejes vivos, mátalos a todos. ¿Qué hizo el rey Saúl? Dejó lo mejor de Amalek. Dejó lo mejor de Amalek. Pero si el rey Saúl ahí mataba al rey y a los animales, Dios ya ni todavía lo perdonaba, ¿cierto? La instrucción de Dios que fue que no dejara vivo a ninguno, porque Amalek se lo puso a Israel cuando subían de Egipto, recuerda la tierra prometida. Entonces Dios le dijo al rey Saúl, mátamelo a todos, no dejes vivo a ninguno, ni los animales. Dice que el rey Saúl perdonó, eso está en 1 Samuel 15, que perdonó lo mejor de Amalek. Inclusive,
dice de que hizo hasta sacrificio. Hizo hasta sacrificio. Sí. ¿Y qué podemos analizar? ¿Cuál fue la consecuencia del rey Saúl? Ser desechado. Fue desechado del reino. Del reino de los cielos. La desobediencia a las instrucciones de Dios trae ¿qué? Consecuencias. A veces tú te preguntas, pero ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Si yo le oro a Dios, si yo ayuno, yo vigilo, yo leo Biblia, yo comparto, pero ¿por qué estoy pasando tanto lo que está pasando? Fácilmente estás desobedeciendo las instrucciones de Dios. Adán desobedeció la instrucción de Dios y fue echado del puerto del Edén. Saúl desobedeció las instrucciones de Dios y fue suspendido, expulsado del reino. Y murió también. Sansón desobedeció las instrucciones de Dios y murió muy tremendo. Le quitaron la vista. ¿Quién más? Le quitaron, quedó sin vista, le cortaron su cabello y también el templo cayó sobre él y sobre todos los que estaban ahí. Y todos los que estaban ahí. Y entre otros, Salomón también desobedeció las instrucciones de Dios. ¿Qué pasó? El reino fue dividido. Solo un pecado lleva a muerte. Solo un pecado. El rey David desobedeció también una instrucción de Dios cuando mató a Uría el Eteo para acostarse con la mujer ajena. ¿Y qué pasó? Aunque Dios tuvo misericordia de él porque él se arrepintió ¿qué? Genuinamente, pero no dejó pasar ese pecado. Tenía que Porque pagar la consecuencia. Porque Dios al malvado no lo pasa por inocente, tiene que sufrir las consecuencias de ese pecado. Y su consecuencia fue que su hijo muriera. ¿Qué pasó? No, y no es tanto su hijo, sino que en su familia, por ejemplo, un hijo del rey David se acostó con todas sus mujeres y en público. Eso es algo tremendo. Un hijo de él lo quería sacar del reino. David tuvo que huir de uno de sus propios hijos. Y entre otros. Y otro se rebeló contra David porque le iba a dar el trono a Salomón. Sí, entre otros, un hijo de él viola a una hija de él. O sea, pasó un catástrofe en su familia por ser desobediente, porque la Biblia dice, lo que dice el apóstol Pablo dice, nadie se burla a Dios, no creen muchos creen que engañan a Dios, pero todo lo que el hombre que siembra, ¿qué? Recogirá. Lo leímos que en Gálatas, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 7, vamos para el 8. Dice, Israel está aturdido, ahora han venido a ser ante las naciones como vasija que nadie quiere. Entonces dice 9, un asno monte solitario, porque han subido a Ashur. Efraín ha comprado amistad. ¿Ha comprado qué? Amistad. Lo que Dios dijo en las instrucciones a Israel, no haga esto, no cometa esto, no vuelva a hacer esto. Israel hizo lo contrario. Y empezó a hacer la amistad. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Ezequiel nos habla claro respecto a eso. ¿Qué amistad? ¿Qué compró? ¿Cuál es la amistad que compró Israel? O la casa de Efraín, o también conocida como ¿qué? ¿La casa de qué? ¿De qué? ¿Se me olvidó? También la casa de Judá. De José. La casa de José. ¿Sabes que la casa de Israel tiene 3 nombres? Casa de Israel, casa de Efraín o casa de qué? De José. Vamos a ver qué dice el versículo ¿qué? 33 es. 33, sí. Dice, a todas las prostitutas le dan obsequio. En cambio, tú diste regalo a todos tus amantes y los sobornaste para que viniera a ti de todas partes para tus prostituciones. Eso es lo que hicieron ellos. Ellos empezaron a comprar amistad.
¿qué se convirtió la casa de Israel? En una prostituta. Ahora, si tú analizas, si tú vamos al mundo que estamos ahora, una mujer que trabaja en esas cosas, ¿tú cómo la miras? ¿Tú cómo mirarías a una prostituta? ¿Qué es una prostituta? Es una mujer que se acuesta con varios hombres por dinero. ¿Tú cómo lo miras? Yo miraría como mal. ¿Tú la miras mal? ¿Por qué? Porque veo que tú estás con muchos hombres Muchos hombres, ¿por qué? por Por platita. plata. Y no lo hace por amor, sino... Y el argumento es que ellas lo dicen que es un trabajo. Que ese es su trabajo. Pero ante Dios, ¿ese trabajo está bien? No. Y también el dinero a veces se convierte en un Dios. Se puede convertir. Entonces eso es lo que hizo. ¿Quién hizo eso? La casa de Israel. Se convierte en un Dios ajeno. Eso es lo que hizo la casa de Israel. Lo que quiere decir más o menos el versículo 9. Un asno monte solitario. Porque han subido a Asur. Asur es un dios ajeno también. Es como Baal, así. ¿Ya? Efraín ha comprado amistad. Es tanto, mira cómo las naciones repudian a Israel por eso. Porque ellos empezaron a hacer, en vez de ser un especial tesoro ante todas las naciones, ellos se convirtieron en burla de todas las naciones. Eso es lo que pasó. No, ellos no entendieron la palabra especial tesoro para Dios. ¿Qué para usted qué significa esa palabra especial tesoro? A mí se significa como un tesoro de oro. Un tesoro de oro. ¿Y tú, Samuel? Como un tesoro especial que nosotros guardamos. Tú guardas, ¿verdad? Algo que tú quieres, algo que tú no quieres que nadie lo toque. Algo especial para ti que tú no quieres que toquen. Que toquen, ¿verdad? Algo sagrado. Algo sagrado. Eso es lo que es Israel para Dios, algo sagrado. Pero ellos empezaron a prostituirse, empezaron a hacer lo mismo que los demás gentiles. Empezaron, y en vez de ser de que las naciones dijesen, oh, ahí viene Israel, reverencia. No, se burlaban, se pusieron a la burla. Y entonces ellos para hacerse sentir empezaron a comprar amistad, pero como una prostituta. Y eso es lo que Dios lo airó, por eso que Dios lo puso lo puso en eso. Vamos a ver qué dice el 10. Mientras ellos compran entre las naciones, allá los abrazaré fuertemente y empezarán a disminuir en números bajos la carga del rey y los oficiales. 11. Porque Efraín ha multiplicado altares para inculparse, sus altares han redundado en culpa suya. 12. Las muchas enseñanzas que escribí para él ha tratado como algo extraño. Hay algo que quiero yo enseñar aquí. A veces nosotros pensamos de que porque tenemos mucho conocimiento ya agradamos a Dios. Puedes tener bastante conocimiento, pero si tú no obedeces las instrucciones de Dios, está grave. El conocimiento a ti no es lo que te va a salvar. A ti te va a salvar es hacer la voluntad de Dios. Es las obras de Dios. Hacer a la voluntad, no el conocimiento, porque muchos dicen, no, ya yo estoy bajo la gracia, ya yo no estoy bajo la ley, ya eso ya Cristo pagó eso de la ley por mí, ya yo tengo que nada más vivir en la gracia. Y eso se lo enseñan a los demás. Eso lo enseñan a los demás. Hay veces que tienen mucho conocimiento, pero comienzan como a distorsionar. La tanta información que tiene, se van a distorsionarla y no se van directamente bíblicamente. Así es. Entonces vamos a mirar qué dice ahora Mateo capítulo 7. Hay un versículo claro que nos habla nuestro maestro
Yeshua, ¿qué, Elías? El Mashiach. Yeshua el Mashiach. Mateo 7, ¿qué? 7:21. Tú puedes tener bastante conocimiento, demasiado. Puedes ser la persona muy reconocida en todo el mundo, pero puedes tener una mega iglesia. Pero ve lo que dice la palabra de Dios, y esto es tremendo. No todo. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En el cielo. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre. En tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. En otra versión dice, desobediente a mi Torah. Pero los obreros antes no eran los que construían. Puede ser, pero dice obreros sin ley. Porque en el 2013 los arquitectos, los que construían, se les llamaban obreros. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver esas megas iglesias. Podemos ver personas que quizá oren y sea la persona sana. Eso lo podemos ver. Podemos ver personas que profetizan y quizá se le cumple la profecía. Podemos verlo. Hacen milagros. Puede ser milagro. Se puede ver. Pero mira lo que dice la palabra. Y no es mío, no es palabra de Dios. Dice, muchos me dirán aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre. ¿No lo están viendo? Muchos profetizan en nombre de Yeshua. También dice, en tu nombre expulsamos ¿qué? Demonios. Muchos lo han hecho. Y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchas obras ¿qué? Poderosas. Pero mira la contesta de Yeshua. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Pero si yo profetizo en el nombre de Yeshua, si se hace milagro en el nombre de Yeshua, porque su palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán milagros. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Yeshua le dice obreros sin ley? Aquí la respuesta está sencilla. La respuesta es porque no obedecen las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios ha sido ¿qué? Olvidada. Yo una vez estaba sacando un estudio que lo titulé El fundamento en el olvido. Un fundamento en el olvido. Donde yo explicaba de que todo lo que los profetas y todo lo que los apóstoles enseñaron ha sido olvidado y han querido poner otro fundamento del fundamento que ya Dios estableció. Y eso no se puede. Entonces, ahora vamos a entrar en Juan capítulo. Como enseñanzas de hombres, esos son otros Pura fundamentos. enseñanza de hombre. Primera de Juan. Y eso que ni todavía yo tenía claro este estudio de las instrucciones de Dios. No la tenía clara. Y sin embargo, tuve yo ese estudio. Ponía Jesús y así. Entonces vamos a ver qué dice Primera de Juan, ¿qué? 2, ¿qué, Samuel? Primera de Juan 2, 2:4. 4. Sí, vamos a ver qué dice. El que dice, yo lo conozco. Uy, tremenda esta palabra, Samuel dice. Mira, Lía, presta atención. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, para mis amigos de pronto que ven esto lo que estoy enseñando, ¿qué es un mandamiento para ellos?
¿Será de que te estás refiriéndose nada más y nada menos? Porque hay cristianos que ni los 10 mandamientos los cumplen. Ni los 10 mandamientos los cumplen. Ni siquiera se lo saben. Ni siquiera se lo saben. Entonces, ve, y Juan dice que dice que yo lo conozco. ¿A quién? A Dios, a Elohim, a Yeshua. Pero dice, si no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Solo lo está diciendo yo lo conozco por boca. Por boca. Ahora, si yo vengo y le doy cartica de amor a tu mamá, Samuela, Elías, le doy cartica de amor a tu mamá, bien bonito, le doy un oso peluche perfumadito, bien bonito, pero mis acciones demuestran otra cosa diferente, ¿será que estoy diciendo la estoy amando? No. No. Hay muchos cristianos que hacen así, muchos cristianos quieren tramar a Dios en esa parte, quieren hacerle cartica de amor, quieren darle peluchito con perfumito a Dios, creyendo de que eso aman a Dios, pero no guardan los mandamientos de Dios. ¿Y Yeshua qué dijo? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Guardáis. Guardar mis mandamientos. Guardar es obedecer. Entonces, y cuando yo guardo esos mandamientos, estoy diciendo de que estoy accionando, estoy demostrándole a Dios que yo lo amo, es con acción, no de palabrería. ¿Me entienden ustedes? Sí. A Dios no lo tramas con carticas de amor, ni con osito de peluche perfumado. A Dios tú lo tramas, tú lo deleitas cuando empieza a guardar, a obedecer sus instrucciones. Las instrucciones de Dios están claras en su palabra. Los 5 libros de la Biblia habla claramente de las instrucciones de Dios. Prácticamente los 5 libros de la ley fueron los que hablaron los profetas y los apóstoles. Eso fueron, desde ahí se partió todas las escrituras. Los Pentateucos. Lo que le llaman los Pentateucos. Esos son toda la Biblia completa. Prácticamente esa es la Biblia. Desde ahí, desde ese punto, desde esos 5 libros empezaron a hablar los profetas y los apóstoles. Hasta el mismo Yeshua, porque él mismo era la palabra. ¿Están entendiendo lo que quiero yo enseñarle a ustedes? Sí. ¿Tienen una duda? No. Estamos en estudio familiar. Sí, señor. Por eso yo siempre le pongo la cantaleta a ustedes, las instrucciones de Dios. Inclusive ustedes también me pueden corregir, pero a través de las instrucciones de Dios. Y si van a corregirme, tiene que ser que respetuosamente. Papi, no quiero, mira lo que... Porque ya eso yo lo tomo como un irrespeto, pero si usted me coge, ven acá, viejo. Porque mira. todavía sigue siendo nuestro papá. Claro, papi, mira, tú vienes y me coges, ven acá, viejo, ven acá, yo te voy a decir algo. Lo que tú hiciste, a Dios no le agrada esto. Yo enseguida, Señor, perdóname, la cometí, Señor, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer más. Es un arrepentimiento genuino. Cuando tú te arrepientes y no vuelves a hacer más ese pecado, es un arrepentimiento genuino. Pero si tú vienes y me dices, mira que la instrucción y eso que viene y predica la palabra de Dios, eso es falta de respeto. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? En sí la persona se va a sentir bien mal. Cuando ustedes le dicen a una persona que enseña la palabra de Dios, le dice, y eso que predica la palabra de Dios, te estás haciendo sentir a esa persona mal. Y Satanás se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque hay algo como que el sentimiento hace que hiera bastante. Si no fuera... ¿De qué? Oye, no sube, Samuel, ¿qué pasó aquí? Entonces, el versículo 12 dice, la mucha enseñanza que escribí para él, las ha tratado como algo extraño. ¿Cuáles fueron esas mucha enseñanza que Dios escribió? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue esa mucha enseñanza que escribí para él, la han tratado como algo extraño? ¿Cuál fue esa mucha enseñanza? La Torah. La Torah, las instrucciones de Dios. Ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? La tomaron como algo extraño.
típica de hoy en día, ¿no? Algo diferente. ¿O es algo diferente, qué? ¿O típica? ¿Qué típica le pueden darle ustedes hoy en día? Hoy en día pasa eso. Hoy tú Dicen que vienes, ya están abolidas. hoy empieza tú a enseñar de las instrucciones de Dios y empiezan a decir, no, ya te me judaizarte. Ahora sí, ahora te volviste judío. Ahora eres el rabino. Te empiezan a burlarse. Ajá, pero no sabes todo hijo de Dios, ¿no, papi? Se empiezan a burlar. Y aún así tenemos que pedirle gracias a Dios. Aún así, se empiezan a burlar. No, ahora sí, ahora me vienes a hablar, y se burlan diciendo, oiga, viene Yeshua. Y que viene el santo. Viene el santo, ahora viene el israelita. Ahora y viene- viene tantas cosas que te empiezan a decir. Pero si tú acatas esas enseñanzas que Dios escribió para ti, vea, a ti te va de lo bello a lo lindo. ¿Entendieron, Elías? Sí. Si tú lo acatas, ¿por qué? Porque Dios exige en todo exigencia de su ley. Hay una responsabilidad en el hombre. Y su ley, en este capítulo, habla que fue olvidada. Este versículo es el central de este capítulo. Las muchas enseñanzas que escribí para él, las has tratado como algo extraño. Vamos a leer 13. Cuando me presentan sacrificios, no es más que carnes para ello comer. Yahweh no lo ha aceptado. Mire, Yahweh se acuerda de la maldad de ellos. ¿Por qué Dios se acuerda de esa maldad? Porque no hay un arrepentimiento genuino, sino un arrepentimiento falso. Falso. Entonces Dios se acuerda de ese pecado que no se han apartado. Porque el proverbio, ¿qué dice el proverbio? El que confiesa su pecado, ¿qué? Y se aparta, alcanza, ¿qué? La misericordia de Yahweh. Así dice el proverbio. El asunto, tú puedes confesar un pecado. Tienes que apartarte de ese pecado. Obviamente que vas a sufrir, pero la intención de Dios que ve que tú ya no te llenas de ese pecado, tienes misericordia de Dios. Dios prolonga su misericordia. Entonces dice, Él castigará sus pecados para Misraim, que significa Egipto, con ellos otra vez. Aquí está hablando claro. Si un cristiano quiere volverse mundano, ¿sabe cuál es lo más fácil, Elías? Un cristiano quiere irse para el mundo. ¿Cuál es lo más fácil para él irse? Obedecer las instrucciones del diablo, obviamente. Que son lo contrario a las instrucciones de Que Dios. son los contrarios a las instrucciones de Dios. ¿Cuál es el punto? Si tú te quieres ir al mundo, no leas Biblia. Primero, no ores. Segundo, no vaya a iglesia. No escuches la palabra. No escuches la palabra de Dios. Y ya, facilito te vas para el mundo. No lo obedece. Y así es lo que está hablando Y aquí. cuando se va al mundo se está yendo al infierno. Está yendo al infierno, va camino al infierno, está entrando a la puerta ancha que es espaciosa y grande, y muchos son las que entran por ella. Y sin espiga. Es facilita, pero tiene un final que dice, bienvenido al infierno. Al lago de fuego. Ajá, y cuando nosotros Pero el camino de Dios es un camino mucho más ¿Ok? Es angosto. angosto y tiene espinas. Claro, y son pocos los que entran, pero dice un final, bienvenido al cielo. Superaste la prueba. Supera. Entonces, seguimos el 14. Israel ha ignorado a su hacedor. Israel ha ignorado a su hacedor. Que ni el nombre se acuerda de Israel. Ni siquiera de qué tribu. Y edifica templo. Y Judá ha fortificado muchas ciudades. Así que les prenderé fuego a sus ciudades y consumirá sus fortalezas. Está hablando aquí de las instrucciones de Dios en el olvido. Y todo pasa es porque no enseñan los líderes
o los pastores no enseñan las instrucciones de Dios como debe ser. Enseñan nada más lo que les conviene usar, nada más. Y eso es ser personas débiles de la fe, porque las instrucciones de Dios es lo que hace al hombre perfecto y es lo que deleita a Dios cuando tú la obedeces y la pones por obra. El único mandamiento que enseñan son nada más de que el diezmo. El diezmo porque les conviene. El único mandamiento que Y enseñan. otras más porque les conviene. Inclusive ellos se dicen llamar que son los levitas. Gloria a Dios porque son de la tribu de Leví. Sí, si son levitas deben de cumplir los mandamientos. Ajá, ¿Sí? Entonces también tienen que hacer sacrificio por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Y tú, bueno, es un poco de puntos que ellos han tomado, pero algunos para su conveniencia, pero no hablan las instrucciones de Dios como debe ser. Y es peligroso no hacer que la voluntad de Dios. Entonces, para concluir, de que estos mandamientos hoy en día ha sido que está en el olvido. Pero gracias a Dios nosotros estamos tratando de otra vez entrar en esa senda antigua en el cual muchos la olvidaron, pero nosotros volvimos ahí y estamos estableciendo y cumplir a lo más posible, intentando obedecer que las instrucciones de Dios. Amén. Amén. Y amén. ¿Usted hace hasta gallego? Y Samuel Gallego. ¿Y el día gallego? Listo, sus conclusiones. ¿Sabes? Yo Elida. entendí sobre último, aprendí sobre último. Sobre el último. Ajá.